Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones, aquí en el Museo de la Inmigración. Hoy vamos a charlar con Néstor Esclausero, que es gerente de noticias de la televisión pública y presidente del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA. Néstor, ¿cómo va? Hola José, ¿qué tal? ¿Tiene futuro el periodismo? Creo que ya te lo pregunté algunas otras veces, pero sí, me parece que es una pregunta vigente. ¿Tiene? Claro que tiene futuro el periodismo. Lo que pasa es que tiene el periodismo cambios que fundamentalmente lo da la tecnología y la participación de otros actores en la comunicación, en la difusión de hechos, lo que no significa la difusión y la comunicación de hechos con criterios periodísticos que tienen que ver con la credibilidad, con la importancia y ese tipo de cuestiones que no son menores en este tiempo. Pero la necesidad de observar y contar cuestiones de interés que son importantes para la vida de una persona, para una sociedad, para un ámbito, siempre van a estar presentes en el mundo del periodismo. Y eso es lo que el periodismo no va a dejar de hacer nunca. El tema es cómo el periodismo se adapta a esa realidad cuando se le han cruzado con una mala competencia otros actores que dicen hacer periodismo y no lo es. ¿Y lo estamos haciendo bien? ¿Estamos haciendo buen periodismo en Argentina? No, mira, en Argentina, a ver, ser categórico, y no lo quiero ser, porque obviamente uno termina siendo injusto. Claro. Y también uno hace periodismo, y además yo tengo una responsabilidad superior. Pero si yo comento en una mesa de café si tenemos un buen periodismo en Argentina, y yo te diría que no. ¿Es el peor de todos? Tampoco. ¿Es el peor de la región? No. No estamos mal en esa escala. El problema que tenemos en el periodismo de la Argentina de hoy no es distinto a lo que ocurre en líneas generales en el mundo, pero que quizás en algunos aspectos nosotros los tenemos potenciados. Por un lado es la falta de calidad profesional. Los periodistas, y en FOPEA de esto tratamos, tenemos que ser más críticos sobre el trabajo que nosotros hacemos. ¿Qué significa ser crítico? Y ser más riguroso. ¿Qué significa ser más riguroso? Estar mejor informado, tener la observación. Los periodistas hoy tenemos más problemas de cintura que de tobillo, digo yo. ¿Qué significa esto? Estamos más tiempo sentados en una computadora viendo qué hacen los otros y creyendo que allí está la información, que salir a caminar y tener problemas por caminar y obtener la información, que es la base, la esencia del periodismo. Observar, ver qué le pasa a la gente, qué es lo que sucede y desde ahí contar una historia y ver qué podemos volcar a nuestro trabajo. Y para eso necesitas ser riguroso, necesitas ser un profesional preparado para eso y por supuesto necesitas también empresas o medios que te permitan generar esa lógica, cosa que en estos tiempos de inmediatez se hacen cada vez más difícil. ¿No estamos un poco intoxicados de declaracionitis, digamos, de hacer periodismo de declaraciones? Fulano dijo tal cosa, Mengano dijo tal otra, y, digamos, alejándonos de los hechos, que en definitiva tenemos que verificar si lo que dice fulano es así o no, y en todo caso plantear esa repregunta. A veces da la impresión de que hacemos periodismo nosotros portamos de un lado al otro lo que dice un funcionario, un empresario, un político o incluso una fuente de la calle. Es parte de esa mala calidad, ¿no? Pensar primero que nosotros solo debemos ir a buscar una opinión para trasladarla y desde allí generar supuestamente una noticia. El otro problema dentro de esa lógica de la mala calidad es el yo creo, levantar el dedo. Vos ves que los periodistas hoy cada vez que pasa algo, porque yo creo que, ¿y vos quién sos para decir yo creo que? El yo creo que es la opinión, que es una parte muy importante del periodismo, tiene que ver con una formación, un reconocimiento, ¿sí? Porque a veces vos escuchás a gente que dice cosas interesantes, pero decís, ¿este tipo quién es? O al revés, personas que a veces tienen mucha chapa y decís, pero mira la pavada que dijo, para decirlo burdamente. Por lo tanto, para la opinión hay que tener una solidez y una formación que te permita, después uno puede compartirlo o no, y hasta estar equivocado o no. Pero gran parte del problema que hoy tenemos los periodistas, primero es que queremos opinar más que informar. Yo creo que esto me parece a mí. No, vos estás para informar, primer detalle. El segundo problema que tenemos es que los periodistas nos creemos más importante que el hecho, la noticia o a la persona que vamos a entrevistar. Y ahí se cruza todo. Fíjate que cuando haces una entrevista, o ves, y pasa mucho en televisión, cuando haces una pregunta o el periodista hace una pregunta, el entrevistado, que no es este caso que me permitís hablar, cuando empieza a hablar, el periodista lo corta y dice, pero que yo creo que, bueno, sí, yo, y a través, y constantemente ocurre eso. Es decir, creemos, y estoy generalizando, que no se ofenda a todo el mundo, que somos más importantes que la noticia. Y ahí está, entre otras partes, uno de los problemas de esta mala calidad. ¿Cuánto entretenimiento tolera el buen periodismo? Es decir,
El periodismo tiene que ser atractivo, sobre todo imagino el televisivo particularmente, porque tiene que atraer a la audiencia y tiene que retenerla y la tiene que interesar de los temas que informa, pero ¿hasta dónde, hasta cuánto, mejor dicho, entretenimiento soporta? A ver, la palabra entretenimiento es tan grande que, sobre todo en la televisión, te genera ahí alguna mezcla. Le está pasando la gráfica también. La gráfica, desde que tiene el mundo de la web, entró en la dictadura del clic. Es decir, si vos escribís como periodista gráfico una nota que nunca va a ir al diario, casi nunca de papel de antemano, sino que pasa por la página web, que para muchos es lo más importante, según la cantidad de clic que tenga, va a ser, bueno, posible nota de papel o quizás posible lugar de tarea para todo ese periodista porque tiene éxito y a veces tiene que entretener también, entre comillas. Tiene que tener palabras, ganchos, imágenes que sean entretenidas. En la televisión o en la radio, cuando yo digo que a veces el periodista, no todos somos periodistas para todos los medios, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que uno es periodista siempre, de la misma manera que uno no es periodista deportivo solo, periodista de espectáculos, sino que tiene ese olfato, esa percepción para observar y contar. En lo que hace al periodismo en general, tenés ciertas especializaciones, que manejas los tiempos en la radio. En la radio hay gente que es muy capaz a nivel periodístico, pero conduciendo un programa de radio es un desastre. Claro. Y hay gente que hace muy buena radio, que maneja los tiempos, que maneja la publicidad, que pone música, pero que no dice nada, que es vacío. Ese mix es lo que hay que encontrar siempre, ese equilibrio. Bueno, esto llevado a las noticias es exactamente lo mismo. Y más en este tiempo en donde la edición y la manera de contar es mucho más sencillo que no hace muchos años atrás. En un noticiero, para ir directamente a la parte periodística dura, la información, hasta hace unos años, para hacer un efecto, era toda una cuestión que el canal tenga arte electrónico disponible, y gente que participaba, llevas un cassette y una isla que era inmensa. Hoy ves que con una computadora esto se puede hacer y con mejor calidad y rápidamente. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para entretener, entre comillas, en la historia que estamos contando. El entretener yo cambiaría la palabra por hacerla interesante. Yo siempre uso un ejemplo. Durante un tiempo di una materia en la universidad que era periodismo económico. No soy economista, me gusta la economía, la entiendo, pero no soy economista. Imagínate que los chicos siempre dicen, uy, economía, no entiendo nada. Y siempre uso este ejemplo. Si yo te digo que la tasa de interés en Estados Unidos hoy baja o sube y que es un tema preocupante, vas a decir, ¿y eso qué me importa a mí? Si yo llego a la esquina y tengo problemas con que me roban o que el colectivo me subió o que... Pero si yo te digo que esa decisión que pueden tomar en Estados Unidos puede influir en el precio del dólar y que ese precio del dólar va a significar que tu celular que querés comprarte va a ser más caro y te va a llevar más tiempo para comprarlo, ¿te va a interesar o no? Y probablemente te interese. Lo uso con el ejemplo burdo. El desafío nuestro es hacer entretenido, entre comillas, en hacer interesante, es la palabra que creo más adecuada, interesante los contenidos periodísticos para no convertirnos en algo aburrido, algo limitado, un pequeño coto y que no genere expectativas. Y ahí hay un gran trabajo profesional, ahí hay profesionalismo en pensar qué voy a decir, qué palabras voy a usar, la duración, la edición, las imágenes. Permitime contarte una anécdota. Hace poco tiempo en Canadá, en una reunión de medios públicos, el gerente de noticias del canal público de Bélgica contó una experiencia que ellos tuvieron con una historia vinculada a los inmigrantes europeos y los problemas que tiene Europa con los inmigrantes que llegan. Hicieron su crónica tradicional en un canal de televisión y tuvieron, no recuerdo el número exacto, pero más o menos 30.000 repercusiones a partir de eso. Contaron la misma historia, decían exactamente lo mismo, los mismos personajes, los mismos datos duros, quizás aburridos, pero los mismos datos de esa historia la contaron ayornada a la dinámica de este tiempo en las noticias, que se puede ver en un celular, con una edición distinta, más corta, más datos. Había tenido, si el otro tuvo 30.000, 3 millones de visitas. La historia era interesante, era aburrida, bueno, contada de otra manera, lograba atracción. Y esa es la gran cuestión de fondo para responderlo a tu pregunta inicial. ¿Cuánto tiene que entretener? Y tiene que ser interesante. Y eso es un desafío profesional. Néstor, se habla mucho de las noticias falsas, de las fake news, a propósito se involucra incluso la geopolítica global en el tema, obviamente atravesado por las redes sociales, pero nosotros tenemos nuestras propias fake news en los medios, digamos, muchas veces por alejamiento de las prácticas profesionales más básicas, como por ejemplo el chequeo de datos o verificación
de la información, terminamos publicando, se terminan publicando en los medios noticias falsas. Digo, deberíamos resolver primero eso para después empezar a preocuparnos qué pasa con la difusión de información no producida por periodistas que contamina las redes sociales. ¿Vos cómo lo ves? A ver, cuando te hablo de mala calidad tiene que ver con eso. Si yo me entero que las paredes de este lugar son color cremita, como mínimo tengo que venir y ver si es cremita la pared de ese color. O llamar a alguien que me diga que efectivamente la pintó de ese color. Y llamar a una segunda o hasta una tercera persona que me lo confirme. Eso es básico del periodismo. No lo estamos haciendo. Generalmente los periodistas no lo hacemos. Entonces ahí, con esa comodidad, con esa urgencia también del nuevo medio, de publicar rápido, de hacer las cosas rápido, a veces no tienen tiempo, y a veces también quien lo quiere hacer, el propio sistema no te lo permite, porque el diario te exige que lo escribas rápido, la televisión te exige que lo hagas rápido, la radio que preguntes rápido, entonces a partir de ahí muchas veces se deja de segundo lado. Entonces, si uno hace bien su trabajo, esto lo va a achicar. Lo grave para mí está, por un lado, en que siendo consciente de eso yo lo hago igual. Y lo otro, que termina siendo aún más grave, es que nosotros, además de tener este problema dentro del periodismo, tomemos esas versiones que apareció en el mundo de las redes sociales y la demos como cierta. Para eso también existe lo que yo denomino la dictadura de las audiencias, con respecto a que muchas veces, sobre todo en los medios electrónicos, el que está en una radio o en un programa de televisión termina haciendo lo que las redes sociales o la audiencia le dice. Si yo creo que lo más importante de este lugar es determinado aspecto, tengo que abordarlo desde ese lado y no dejarme influir por lo que me llega por Twitter, por mail, por correo electrónico, por celular, etcétera, etcétera, que por cierto es un termómetro que hay que tener, pero que no debe cambiarme. Entonces, si yo, como generador de un contenido, voy a ir hacia donde me digan desde determinados sistemas de comunicación que hoy tenemos, voy a prostituir ese contenido y muchas veces lo voy a prostituir con mentiras. Hasta que Internet no resuelva el tema del anonimato, esto va a seguir estando. Néstor, quiero que me digas si en la televisión pública hay pluralismo, si en los noticieros de la televisión pública hay pluralismo, pero primero vamos a hacer esta pausa. Néstor, ¿hay pluralidad de voces en la televisión pública, en los noticieros, que es lo que te compete? Sí, en principio sí, soy el responsable de eso y entiendo que sí, sobre todo en un medio público que venía con la historia que tenía o que tiene el canal de estos últimos años y la verdad que la historia de lo que viene registrando el canal estatal, el viejo ATC o el Canal 7. Definitivamente sí. ¿En qué se manifiesta esa pluralidad? Que vos tenés desde críticas al gobierno hasta, digamos, críticas directas a partir de determinadas acciones o de políticas de gobierno o medidas, o las opiniones de dirigentes que no están de acuerdo con el gobierno o con alguna política y que tienen su espacio para poder hacerlo. Definitivamente sí. Por ejemplo, se cubrió la información relacionada con la cuestión del ministro Caputo o los Panama Papers. Sí, por supuesto. Es más, cuando sale el Panama Paper, Mariel Fitzpatrick era la conductora del noticiero, que fue una de las que hizo la investigación. Definitivamente sí. Mirá, los medios públicos en el mundo entero tienen un rol cada vez más importante en parte de lo que hablábamos antes, que son la última, para mí es el último eslabón de la credibilidad y de la calidad. Deben ser eso. Si vemos los medios públicos europeos, que es en donde nosotros nos miramos, mantienen eso. La BBC, allá arriba, pero la Deutsche Welle, Televisión Española, la RAI mismo, la RAI un poco menos, pero también, mantienen mucha audiencia porque es el reservorio de la calidad del periodismo no impregnado por los distintos contenidos de las empresas que son dueñas de los grandes multimedios. Y eso lo tiene que hacer el Estado. Ahora, el Estado tiene que garantizarlo de dos maneras: con un gobierno que no se meta y con profesionales que den respuesta a esa lógica. Y tenemos en este... Y mira, yo aspiro a poner una piedrita que vaya en esa dirección. El gobierno hoy no se mete, me exige obviamente una responsabilidad profesional, me exijo yo una responsabilidad profesional.
Es un gran desafío hacerlo, no solo para mí, no solo para el noticiero, sino que, insisto, creo que es para todos, construir medios públicos que tengan este perfil de credibilidad. Ahora, la credibilidad no se compra en la esquina, ni se hace del día para el otro. Por lo tanto, todo lo que vos tengas a favor o en contra va a ser parte de una construcción que lleva tiempo. Y por eso es que digo, necesitamos tiempo y espero haber puesto y estar transcurriendo el momento de haber puesto esa primera piedra. ¿No debería tener más contenidos federales el noticiero de la televisión pública? ¿No debería transmitir con móviles, incluso con mayor presencia en el interior del país? Mira, indudablemente sí. Hay un tema gremial que en donde no permiten la salida de algunos medios, sobre todo de los medios públicos. Estamos trabajando en esa dirección. Yo algún granito de arena dentro del escenario que tenemos he podido hacer. Por ejemplo, vos vas a ver, en los noticieros tienen un formato que son las síntesis de noticias, que son 6 noticias, en las cuales siempre de las 6 son 2 de temas nacionales, 2 internacionales y 2 de las provincias. ¿Sí? No, se reflejan hechos que en ningún otro canal vos vas a ver. A veces con limitaciones para el desarrollo, pero que están presentes. Ahora, ¿eso alcanza? Y definitivamente no. Pero yo, que también soy del llamado interior, tenemos una mentalidad centralista en la Argentina y en las provincias también. Este lugar que recibió a tantos de nuestros abuelos y antepasados formó parte de eso, siempre mirando el puerto. A mí me llamó mucho la atención una vez que estaba en España, cuando hablando con periodistas de allá les decía, bueno, pero el cable te da la posibilidad de ver canales de otros países. ¿Y para qué? Yo quiero verlo de acá. Lamentablemente nuestra cultura siempre mira lo de afuera con otros ojos. También sucede que en las provincias no siempre tenés buena calidad, desde la tecnología hasta un buen desarrollo para pagar puestos de trabajo y pagar esa calidad que es necesario, con lo cual también hay una combinación de hechos que hacen que no tenga en toda la Argentina un buen periodismo televisivo o una buena calidad de producción. Hoy la tecnología te permite un montón de cosas que eso lo tiene. Y después habría que debatir qué es el federalismo en televisión. Mostrar gente del interior o de las provincias, ¿eso es federalismo? ¿Solo lo es? Yo creo que no. Quizás hay que dar un marco con la presencia de los temas de todo el país presente en una pantalla que vea todo el país. Y por supuesto que el choque de Callao y Corrientes es importante en Capital y no es importante en el Chaco. Y el choque frente a la Plaza de Resistencia es importante en el Chaco, pero no es importante acá o en otros lugares del país. Hay que entender esa lógica también. Y también un elemento, te agrego un elemento para la cuestión federal, que son las voces. Este país tiene muchas tonadas, ¿no? Y a veces los medios nacionales solamente hablan como se habla en el puerto, por citar tu referencia. Sí, por suerte eso cambió bastante en la época de los militares. No sé, los que tenían el carnet del ISER tenían que tener la tonada de Buenos Aires, los cordobeses venían acá. Yo soy rosarino, me aspiro a todo, ahora ya no. Me aspiraba a todas las heces y las ponía, y a veces las pongo en donde no corresponden, nos pasa mucho eso. Un pequeño granito de arena también que estoy haciendo es que tengamos en el noticiero un conductor que viene invitado de un canal de las provincias, que está trabajando, que es una cara de su ciudad, de su provincia, y viene por 2 semanas a co-conducir el noticiero de la mañana del mediodía, y eso son más de 30 los que han pasado, y la verdad que es una presencia de lo que es una cara de las provincias en Canal Nacional. ¿Tiene corresponsales en las provincias? No, el canal no tiene corresponsales. Tiene que ver con este marco que te decía antes. Lo que pasa es que también la tecnología ahí va... Este marco gremial, me decías. Este marco gremial. Las tecnologías está hoy modificando groseramente todo esto, y hay un gran debate, ¿no?, entre lo que es digamos, el trabajo y los puestos de trabajo con respecto a la televisión en general y a los medios. Mira, la televisión en la Argentina de aire pierde el 15% de audiencia por año, ¿sí? ¿Esto qué nos lleva a decir? Que definitivamente la televisión va a desaparecer. En 3 años, dicen en la industria, no va a haber más televisión. ¿Qué significa no va a haber más televisión? ¿Que no vamos a ver más canales? No, que no vamos a tener el esquema que hoy conocemos. Una estructura para, si seguimos así, de hecho, y vos hablaste mucho de la ley de medios que debatía el cable, si tenemos el cable. Hoy ya mucha gente no quiere tener más el cable porque tiene Netflix. El canal de televisión más importante del mundo es un canal que no existe, que es una persona sentada detrás de un escritorio y una computadora que te compra a vos la producción, la pone, que es el señor Netflix, ¿no?, por decirlo algo así. El canal de televisión que genera más contenidos periodísticos en el mundo, que tiene más periodistas empleados en el mundo, es Vice.com, que no existe, es una plataforma de internet. Es decir, que los canales como tales están desapareciendo, pero porque nosotros consumimos de otra manera. Y ese es el gran desafío.
de la industria, de los que tienen los medios, el canal no va a desaparecer, como el diario de papel no va a desaparecer. Lo que pasa es que hay que adecuarlo a eso. El gran desafío nuestro, ¿cuál es? Además de mantener esos puestos de trabajo, ser consciente de esa realidad y producir contenidos para esas nuevas lógicas. Ahora, Néstor, ¿no es una paradoja que las señales de noticias privadas en Argentina tengan prácticamente un corresponsal o un colaborador en cada provincia? Que CNN, que acaba de abrir una oficina o darle mayor volumen a su oficina en Buenos Aires, tenga seleccionados, se ha tomado el trabajo de seleccionar corresponsales en cada provincia. La televisión pública, que la pagan todos los ciudadanos argentinos con sus impuestos, no tenga corresponsales al menos. Incluso habría que plantearse, si no un poco más, directamente estudios. Sí, habría que buscar un sistema en donde se permita incluso... A ver, me gusta mucho el formato europeo. Los españoles tienen este sistema de transmisión en donde sale un noticiero con una parte que es local, es decir, la televisión pública de Córdoba hace sus 10 o 15 minutos y enlaza con los 10 o 15 minutos de la televisión pública a nivel nacional. Y los 10 o 15 minutos de Santa Fe o Tierra del Fuego o Formosa. Sería lo ideal. Hay que hacer una reestructuración importante que permita generar esos contenidos y que permita también al televidente convertirse en seguidor en televisión de un noticiero que tenga noticias. Yo uso como bandera el noticiero con noticias porque es lo que se ha perdido. Los canales de televisión de aire de Buenos Aires tienen noticieros que le va muy bien. Yo no puedo decir nada porque los números con respecto a lo que nosotros hacemos no nos acompañan, si es por eso. Pero no tienen noticias en sí, tienen una historia, son grandes programas de noticias, son grandes desarrolladores y contadores de una historia. El concepto de informarse ha desaparecido en gran medida muchas veces. Y eso es lo que nosotros debemos mantener, porque esa necesidad no desapareció. Por eso es que si vos ves los noticieros de la televisión pública, te informás. Después puedes decir, me gustó más esto, no me gustó aquello, faltó lo otro. Está bien, es la lógica a partir de las limitaciones y de los conceptos que se tienen para trabajar. Pero que no te informás, no. Y eso es lo que nosotros debemos defender. ¿Por qué no hay más noticieros los fines de semana en la televisión pública? Están los noticieros fines de semana, lo que no están es saliendo, es un poco contradictorio, no quiero hacer un juego de palabras. Hay una cuestión. ¿Cómo es eso? Los noticieros no se levantaron. Digamos, yo cuando llegué, la gerencia yo incorporé media hora más del noticiero internacional los fines de semana, que va al mediodía, vale 1 hora y media. Ese sigue estando. Y los noticieros de la noche, que eran de media hora, pasaron a 1 hora sábado y domingo. Ahora, por una cuestión gremial de no aceptar un cambio en las horas extras y en el pago de cada una de esas jornadas, que hasta ahora es solamente extra y con un porcentaje muy alto, por una cuestión presupuestaria, se está pidiendo que cambien horarios, que cambien francos. Eso por ahora hay una negociación de la empresa con los gremios que hasta ahora no han aceptado y por eso no están saliendo al aire. Soy yo el primero que quería que salgan al aire. Hay dirigentes sindicales que dicen que eso es censura. No, a ver, la palabra censura, la palabra persecución, la palabra lista negra significa otra cosa y más aún en la Argentina en donde eso tiene una historia reciente muy dura. Censura es no dejar hablar a alguien. Censura es prohibir a alguien y por escrito que no salga y que no se conozca su opinión. Nada de eso ocurre en el noticiero y menos en los noticieros nuestros. Lo que no hay es una salida al aire porque gremialmente no se acepta un cambio de horario a partir de una paga que antes tenían y que ahora la empresa dice no se puede mantener por una cuestión presupuestaria. No es censura. ¿Hacia dónde te gustaría que fuese el noticiero de la televisión pública? Decías granito de arena por acá, piedra basal por allá y demás, en los temas que conversamos. Pero si vos no tuvieras cuestiones gremiales de por medio, que resuelve además la empresa propietaria del canal, que es una empresa pública, Radio y Televisión Argentina, si no tuvieras limitaciones de presupuesto, ¿qué noticiero te gustaría hacer? A ver, yo me puse como un calibre marcado por 3 etapas. La primera fue sacar la militancia y la propaganda en el contenido del noticiero, que eso fue lo que creo que se logró en un comienzo. Sobre todo cuando el noticiero de televisión pública no se echó a una persona ni tampoco se incorporó a otra persona. O sea, yo estoy con el mismo equipo que seguía trabajando, que trabajó hasta diciembre del 2015. No es un detalle menor y también es un gran desafío y una gran aceptación por muchos profesionales de ahí en trabajar con un criterio periodístico y no de militancia en defensa de un gobierno sí o sí. El segundo aspecto que yo definía, además de este, fue lo que denominé la televisión. ¿Qué significa la televisión? La puesta en el aire. La puesta en el aire desde el año pasado, finalmente el estudio, el canal es una belleza en ese sentido,
tiene un sistema de pantallas que lo hace muy dinámico, muy moderno, y que vos viéndolo al aire rompés esa figura del presentador detrás de un escritorio hablando, ¿sí? Que lo hace mucho más atractivo. Es decir, que esa etapa, más allá de algunos detalles, yo también la doy por cumplida y la doy por satisfecha. Y la tercera son los contenidos. Los contenidos tienen que ver con ¿qué? Con el recurso humano, entendido con lo que decíamos en el comienzo, con la calidad, que es el gran problema de todo el periodismo y de la televisión aún más. ¿Por qué? Porque vos las noticias, cuando nosotros éramos chicos, escuchábamos en nuestras casas que decían, poné la televisión, poné el noticiero para ver lo que pasó durante el día. Hoy eso se perdió casi. ¿Por qué? Porque tenés acceso a un montón de medios que te acercan información y con imágenes de lo que pasó durante el día. Por lo tanto, la calidad en el periodismo televisivo, entendido como la parte informativa, está en el valor agregado de lo original, de lo que genera una producción propia, que lo que te dé esta observación que decíamos en el comienzo. Esa etapa, que tiene que ver con una posibilidad de un desarrollo de calidad, es una etapa de transición en este momento. Me gustaría eso, que tenga un noticiero con calidad, que tenga investigación, que tenga desarrollo, que tenga recurso humano para hacerlo, recurso económico, y bueno, ese es el gran desafío que me queda. Néstor, muchas gracias. Gracias a vos. Aquí estuvimos en TMT Conversaciones, en el Museo de la Inmigración, charlando con Néstor Esclausero, gerente de noticias de la televisión pública y presidente del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA.